El tablero es una herramienta del control de gestión muy importante porque en alguna medida es lo que hace es traducir en un escenario de indicadores todo un tablero de control, ¿no? ¿Qué es el tablero de control? Es una herramienta que permite el seguimiento y la evaluación periódica de los puntos de control de la empresa, de todos esos puntos que nosotros hemos hablado en el plan de evaluación, ¿recuerdan? Los puntos débiles, fuertes que pueden surgir a través de los métodos y todo lo que tiene que ver con el armado del plan de evaluación y la implementación, etcétera. El tablero de comando lo que hace es traducirlo, todo eso en indicadores, en puntos de control y se va a apoyar, por cierto, en ese gran sistema de información que les he mostrado, planeamiento, ejecución, control y todo el armado a través que nace de un plan estratégico y traducido a indicadores. Entonces, el, el tablero de control se puede dividir en cuatro grandes tableros, que sería el tablero de control directivo, el estratégico, operativo y el integral. Lo que hace el directivo es dar una visión mucho más amplia de todas las áreas y también te permite diagnosticar la situación. O sea, monitorea y controla los resultados de la empresa en un conjunto de los temas clave. Ustedes van a aplicar estos tableros cuando evalúen no solo, digamos, las cuestiones que tienen que ver la empresa a nivel elevado, estamos hablando de control directivo, sino las áreas claves. También van a haber temas referidos, les pongo un ejemplo, el cumplimiento no de la misión, el cumplimiento no de los valores, el cumplimiento de los factores clave, porque estamos refiriéndonos al control directivo a las áreas clave. Entonces, las áreas claves tienen sus factores clave de éxito, entonces vamos a llevarlo a este tipo de control. O sea, están más orientados al seguimiento de indicadores de resultados. Fíjense en el directivo, a resultados internos de la empresa en su conjunto y en el corto plazo. Eso es lo que hace el tablero de control directivo. El monitoreo es de aproximadamente un mes o cada mes. Puede incluir indicadores de todos los sectores con coeficiente, porcentaje y con todo tipo de cifras y todo tipo de indicadores, ratios, etcétera. Eso es lo que hace un tablero de control directivo. Ahora, fíjense, es diferente al tablero de control estratégico. Para que hagamos la diferencia, el estratégico nos va a brindar una información tanto interna como externa. Es necesario para conocer, ustedes saben, la estrategia, la situación y en alguna medida evitar amenazas importantes respecto a un posicionamiento a largo plazo. Eso es lo que hace el estratégico. El estratégico luego lo traducimos en indicador. En fin, es comparando, es diferente lo que medimos en un tablero de control estratégico que en el tablero de control directivo. El operativo tiene más que ver con el día a día, ¿no? Con el armado de tablero de control. Es aquel que permite hacer un seguimiento del estado de un sector. Ese es el operativo. ¿Has visto de la rueda operativa de la empresa que decimos comprar, vender, producir? Le estás haciendo un seguimiento a un sector, a un proceso, para poder tomar a tiempo las medidas correctivas. Pero poder tomar a tiempo las medidas correctivas es necesario un armado, un tablero de control operativo y controlar, ver si cumple o no, para luego efectuar medidas correctivas, ¿no? Ya sea tanto en área de finanzas, compras, ventas, producción, etcétera, en todas las áreas. Y el tablero de control integral lo que hace es resumir, es una herramienta muy parecida, uno lo puede diseñar de diferentes formas y autores que han presentado con diferentes columnas, con más, con menos información. Nosotros vamos a trabajar en la metodología, digamos, de aplicando el Jack Flame y algunos indicadores propuestos por Pérez, perdón, algunos tableros propuestos por Pérez Alfaro, o sea, la parte práctica, es una herramienta similar, digo, a los anteriores, de integrar. ¿Por qué? Porque integra la información más relevante de los tres tableros mencionados, o sea que eh, ahí te resume todo, ¿no? En el tablero de control integral es mucho más, si se quiere, resumido, pero de los tres, que incluye el directivo, el estratégico y el operativo. Entonces, una muestra de un tablero que ustedes lo conocen, que lo van a aplicar para trabajarlo, que podría ser este, este tablero. Fíjense,
en donde uno aquí puede evaluar la, si se quiere, pues hace rato yo nombraba la misión, nombraba los valores, nombraba algunos factores de las matrices de factor interno o externo para evaluar que se pueden convertir agrupados. Fíjense, este cuadro tiene 5 columnas. Las variables, que las podemos codificar, 0,1, 0,2, en fin, la importancia es relativa en términos de oportunidad, amenaza o debilidad, perdón, fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. Esa es la agrupación, ¿no?, que se les hace. Fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. Son dos cuadros que están tanto en el D y en el E. Bueno, esto va a surgir de todo un análisis e interpretación del impacto que te va a producir, y luego aplicado el control de gestión se puede convertir en una oportunidad, fortaleza, o bien se puede convertir ese indicador surgido, por ejemplo, de una matriz factor interno, o bien surgido del cumplimiento, ¿no?, de la misión, se puede convertir en una debilidad, amenaza. Ahora, ¿cómo lo parametrizamos? Aquí lo parametrizamos del 1 al 10. Por ejemplo, la cuestión a considerar como variable estratégica para el presente, estamos hablando, eh, tenemos que dar un valor de importancia relativa. Hay variables que pueden ser un poco más importantes, que por ahí es muy difícil. Entonces, entre valores altos como cuestiones, si estamos hablando de cuestiones estratégicas, factores clave, bueno, pueden estar en tramos altos del 7 al 10, de acuerdo a Jack Fleima. Entonces, si ponemos una importancia relativa de 9, 8 o 10, tenemos que también definir el valor del impacto que va a producir la empresa, o sea, cuantificar esa variable, ¿no? También del 1 al 10 en baja o en alta. Si ese impacto puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? O sea, es así, una variable la podemos aprovechar, o si no la hacemos bien, en cuanto a la ejecución de esa variable, se puede convertir en negativo. Entonces puede producir un impacto negativo. Doy un ejemplo. Por ejemplo, la atención al público de una empresa comercial, una importancia relativa alta de 10, el impacto que produciría en la empresa, un impacto positivo, pero en la medida que yo lo haga bien, la atención al público. Pero si no lo hago bien, entonces el impacto va a ser negativo. Y si yo lo defino positivo, entonces va a ir directamente al cuadro D, a fortaleza, oportunidad. O sea, eh, lo puedo multiplicar porque puedo hacer un producto de esto, entonces lo puedo traducir en fortaleza, oportunidad, en la medida que sea positivo el valor. Ahora, si el impacto es negativo de la variable, cuando yo lo he evaluado a través de control de gestión, eh, entonces va a ir al cuadro D, ese impacto negativo, o sea, debilidad o amenaza. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí estamos armando, interpretando, digamos, a través de indicadores, y un resultado de una ejecución, de una acción, que puede ser atención al público, etcétera. En fin, esto puedes utilizarlo, digamos, para evaluar tanto, y van a usar para evaluar tanto la misión de la empresa, que ustedes ya tienen la empresa definida en la materia anterior, en política y tácticas empresariales, que yo les dije, para el primer trabajo práctico, como para ir aplicando todas estas herramientas, manejando esta herramienta. Me la trabajan con este modelo, interpretan si la ejecución de ese indicador es negativo o positivo, de la ejecución de esa tarea. Entonces después lo vamos a traducir en indicadores. Eh, Bien, entonces lo que hacemos, el primer trabajo que hacemos es tratar de evaluar la misión, los valores que han propuesto en el trabajo, la matriz interna y la matriz externa, para que puedan aplicar. Y aquí vemos la metodología para que hace rato yo decía de Jack Fleiman, esta metodología de Jack Fleiman que define en cuestionario para evaluar todos los aspectos, variables cualitativas que tienen que ver con los factores, etcétera. Por ejemplo, la atención al público es cualitativo. Entonces lo que armo es un menú de 5 preguntas. Esto se maneja de esta forma. Aquí ponemos la codificación, fíjense, del tablero que hemos puesto 0,1.
lo llevamos a la evaluación cualitativa. Entonces lo que hacemos es poner el código de variables y lo sistematizamos, eh, y tenemos que trabajar en un menú de 5 preguntas. Estas preguntas las tenemos que hacer nosotros, para después chequear, cómo estamos en el tema de la atención al público. Entonces, imaginemos preguntas de atención al público. Por ejemplo, la empresa brinda un servicio de calidad en la atención al público. Eh, no, por ejemplo, el servicio de atención al público, es el deseado por los clientes. Los clientes están conformes con el servicio de atención pública. En fin, 5 preguntas. 5 tiene que ser, porque esta es la metodología para que después uno lo pueda traducir, digamos, porque si esa variable necesita más evaluación, entonces armamos otro cuadro con 5 preguntas y sacamos un promedio para que después veamos en qué tramo caería. Fíjense en aquí abajo, del 0, 4, 7 y 10, en qué tramo puede caer, la variable que nosotros hemos evaluado cualitativamente en el caso de atención al público, el ejemplo que estoy dando. Entonces, a mi izquierda tengo armado para una variable para 5 preguntas, pero si es necesario, con relación a una variable que esta necesita 5 preguntas más, 10 o 15 o 20, o sea, se agrupa en tramos de 5. Eso es lo que sugiere Jack Feynman. Entonces, puedo armar un resumen que se llama test de evaluación. Supongamos que esta sea una variable, en donde hemos evaluado con varias subvariables. Entonces, aquí podemos hacer resumen en el test. Fíjense, en valores 4 tienen en la primera subvariable de la gran variable que sería atención al público. En el segundo cuadro que hemos hecho con 5 preguntas, hemos sacado como el test de evaluación 4, después 5, 5, 5, 3, 3, en fin, 9 valores, porque son valores, del 1 al 10. ¿Por qué podemos sacar así del 1 al 10? Porque es la metodología que es muy sencilla. Fíjense, ustedes aquí a su izquierda, en el cuadro tienen sí, que vale 2 puntos. Si en el caso de atención al público has evaluado a un grupo de clientes, si te contesta sí, vale 2 puntos. Si te dicen, bueno, más o menos, te pueden poner 1 parcialmente. Y si te contesta no, que no está haciendo buena calidad de servicio, una buena atención, te pueden contestar con una X, 0 puntos. O sea, sí vale 2 puntos, esa es la metodología. Parcialmente 1, así van a ser ustedes, ¿no? Y no es 0. Entonces, la suma del test de evaluación se puede sacar un valor total y después dividir entre la cantidad de su variable que tenga, y eso me va a validar la atención al público. Entonces, va a caer en un tramo de 0,4, que sería débil, o del 4 al 7 se llama margen de tolerancia o sin comentario, así lo llama Jack Plema, o del 7 a 10 es una valoración alta, que sería la fortaleza de ese indicador. Entonces, después hay que hacer un informe de performance de indicadores. Bueno, ustedes van a trabajar la misión con esta metodología, van a trabajar los valores, o sea, para ir practicando, ¿no? Una evaluación integral de la gestión. Van a trabajar en la matriz interna y en la matriz externa de los cuadros que hicieron para las empresas el cuatrimestre anterior de la asignatura política y táctica. Ya la tienen hecha, simplemente van a saber usar los tableros de comando, o sea, saber en qué momento van a usar todos estos tableros. Porque después, puede surgir cuestiones que tienen que ver, digamos, con más operativo, cuestiones por áreas, etcétera, que también van a aprender a usarlo. Este es un tablero con diferentes, columnas, sencillo, en donde vos evalúas el área de marketing, por ejemplo. El punto crítico sería ventas en unidades, el estándar es físico. Bueno, defines el estándar 6200, supongamos, y hacen toda la recopilación de información. Bueno, supongamos que 6500. Entonces el porcentaje de variación es alto, está muy bueno. Entonces, el nivel de control es el nivel de control de gestión. Acuérdense que les he enseñado, hay 3 niveles de control: el estratégico, el de gestión o táctico, y el nivel operativo. Y la causa, bueno, hay que ver. ¿Por qué? Porque puede ser de que, bueno, está bien la empresa porque hemos vendido más de lo que tenemos definido en el estándar. Puede ser la causa de un estándar bajo, entonces después ya lo subirá al estándar. Digo, ¿no?
y bueno, alguna medida correctiva, o sea, aumentarlo al estándar, por ejemplo, para el próximo mes podría ser a 6.500, ¿qué les parece? En fin, todas estas cuestiones tiene que conocer el, el administrador a los efectos de saber utilizar este tipo de tablero, ¿no? En fin, como podrán apreciar, ahí lo que he hecho, lo que les he mostrado, un tablero para evaluar lo estratégico y un tablero para evaluar lo operativo, ¿no? Ahora bien, este tablero con una tarjeta de puntuación, bueno, hay muchos, ¿no? De todas formas, vamos a usar, le doy un menú de de propuestas de autores en donde fíjense, esto lo llama tarjeta de puntuación. Aquí ponen todos los indicadores y van definiendo el valor del indicador actual después que hacen el control de gestión y también después proyectan ese valor, un valor objetivo, ese indicador y después la iniciativa. O sea, es muy sencillo. Lo pueden trabajar por mes o por momentos, como lo llaman. Momento uno puede ser diciembre, momento 2 marzo, fíjense, cada 3 meses. Momento 3 junio, momento 4 septiembre, momento 5 diciembre. Son tarjetas de fundación, son también útiles que les puede servir como herramienta a ustedes para el día de mañana cuando están en una organización, tienen una reunión con el dueño de la empresa, lo tienen a mano, una simple tarjeta de puntuación, pueden ver resumida todo el desarrollo del- de la evaluación de la gestión de la empresa, ¿no? Entonces, eh, lógicamente hay que presentar informes después, ¿no? Informes formales, porque el control de gestión no solo es implantar, sino recomendar y después presentar recomendaciones y hay que presentar informes. Ahora bien, el informe de control de gestión, estamos llegando al, al- a lo último, es un informe que contiene varios capítulos. Primer capítulo, más que nada, para hacer un resumen, es todo el cuadro de situación que yo les he mostrado y les he explicado en lo que van a hacer el relevamiento, lo que han hecho el relevamiento. Expuesto por excepción selectivamente a voluntad, bueno, eso harán el informe en función a lo más importante. Me hago entender, bueno, no todo puede hacer un cuadro de situación. Entonces, lo que hace es, aquí tienes que tener un ojo en el informe de, de- de anclar sobre cuestiones importantes que vos vas a recomendar, que vas a cambiar o que tienes que disminuir. ¿Se entiende? O sea, en términos de fortaleza o debilidad. Ahora, el segundo capítulo se refiere a los resultados de todo lo que han implementado, ratios, numerosos ratios, índices, evaluaciones, que surgen de todo este análisis, si se quiere, matemático. Acuérdense en datos cruzados que les he dicho en ratios, en indicadores. eh, Todo tiene que ser expuesto selectivamente a voluntad, o sea, todo de todo no, sino lo que interese con relación a la estrategia. A eso es lo que va el informe. El tercer capítulo, les explico, está contenido a una catalogación. Tienen que armar los ratios y evaluaciones como fuerzas y debilidades. O sea, ahí hace referencia a un catálogo de los ratios que puede tener, digamos, una agenda, etcétera. Y el cuarto capítulo es el análisis de esos ratios derivados en fortaleza, oportunidad, debilidades, amenazas. Y por último, las conclusiones. Bueno, en fin, uno lo puede presentar así el informe, ¿no? O sea, con esos eh, es- eh, 5 capítulos, en donde, bueno, el último sería la conclusión de las recomendaciones, o sea, las estrategias, las políticas, todo lo que pueden, o sea, las recomendaciones tienen que ver, o sea, uno puede preguntar, ¿es un informe largo? No, generalmente no es largo, ¿no? Pero tiene que estar lo más importante a los efectos de que ustedes puedan asesorar bien a través de la implantación del control de gestión y que haya funcionado su trabajo, su tarea, porque esto es todo un trabajo profesional, ¿no? No es corto, es largo, pero bueno, todas las consideraciones que hemos visto hoy son muy importantes para que esto no fracase, ¿no? En cuanto hemos dicho a los condicionantes, hemos dicho hay que tener un buen sistema de información, hay que tener en claro todo el marco del plan de evaluación, en fin,
todo esto hace, digamos, a la, a la riqueza del armado de un plan del control de gestión, ¿no? El armado del control de gestión. Ahora bien, como explicación final que les hago en- en 10 minutos, estimo, cómo van a hacer la práctica. Ya les resumo, fíjense, esto está dentro de ustedes. Ustedes van a usar estas tres herramientas que ya les he mostrado, pero en un poco resumida, ¿de dónde van a partir? De aquí, del- de las matrices, tableros de evaluación que ustedes ya lo tienen, han ponderado factores claros. Esa es la base, porque van a evaluar primero la misión, valores y la matriz interna y externa. O sea, esos cuadros ya lo tienen con la información, es decir, parten ustedes de todas las herramientas utilizadas tanto en el diseño y planificación de la estrategia, matrices. Entonces, lo que hay que agrupar es, agrupan prioridades. Entonces, esas prioridades lo van a llevar al tablero de comando. Entonces, pero antes de llevarlo al tablero de comando, pueden utilizar Kaplan y Norton. Van a utilizar esto. Me gustaría que vayan metiéndose, leyendo de la unidad 4, aunque sea un poco, de qué se trata. Kaplan y Norton son cuatro perspectivas que después vamos a usarlo eso cuando les enseño cómo van a utilizar todo el mapa estratégico. Pero yo debo decirles que si quieren hacer un buen control, aquí hago una combinación de herramientas exitosas. De Kaplan Norton, ¿qué saco esto? Yo saco las estrategias o las cuestiones estratégicas, tanto la financiera, el cliente, proceso y aprendizaje o crecimiento. O sea, en el mapa yo tengo las estrategias. Supongamos que tengan armado el mapa, no lo tienen armado. Pero bueno, de ahí también sacamos todas esas cuestiones estratégicas. ¿Para qué? Para convertirla en prioridades. Todo es importante. ¿Por qué? Porque en la medida que yo de que la empresa tenga resultados positivos en buena hora, pero si tiene resultados negativos, ese es el tablero ese es el tablero donde ya les he enseñado yo cómo tienen que usarlo. Lo van a usar, digamos, la visión, perdón, la misión, la matriz interna y externa, lo van a llevar aquí, les voy mostrando, lo tienen que llevar a Ishikawa. Bueno, el tema de Ishikawa. Fíjense, les enseño cómo lo van a hacer. Lo que les ha dado como debilidad, amenaza ya en, en la ejecución de la misión o en algún factor clave que tengan interno o externo que no lo están administrando bien, los llevan a qué? A Ishikawa. Se va a convertir en qué? En un efecto de no calidad. O sea, Ishikawa, fíjense, en la cabeza es un pescado, ¿no? Este es el modelo de Kaoru Ishikawa, que también lo utiliza para el control de gestión. Como yo les he dicho, Kaoru Ishikawa trabaja mucho en calidad. Entonces, si nosotros queremos hacer calidad en nuestra empresa, todos los factores clave tienen que estar bien administrados y bien ejecutados. Entonces, vamos a probar en esta herramienta. Entonces, lo metemos en la cabeza del pescado y codificamos los efectos de no calidad. Entonces, una vez codificado, esa codificación, digamos, eh, eh, digamos, con un dígito que tiene que ver con las cuestiones sacadas de los tableros, ya sea de la misión, de la matriz interna o externa, van aquí, los que se hacen mal, ¿no? Los que tienen valores bajos. Una vez metido en el tablero de comando, ahí vamos a saber si el indicador es débil o fuerte. Los que son débiles, métalos aquí en Ishikawa. ¿Por qué? Porque hay que convertirlo, digamos, en una fortaleza o en una oportunidad, como quieras llamarlo, ¿no? Agrupado en términos fortaleza y oportunidad. Eh, Codificamos los efectos de no calidad que han salido de las matrices de los tableros, lo ponemos aquí, lo codificamos con un dígito. Con dos dígitos, las escamas del pescado de Ishikawa, fíjense ahí, van a analizar las causas. Sería conveniente determinar las causas de cada una de las variables que está haciendo mal la empresa o que han dado valores bajos en el tablero de comando. Entonces lo codifican con dos dígitos. Entonces puede ser, por ejemplo, uno, atención al público, ya lo hemos puesto en el tablero como explicación. Si ha salido valor bajo, mal, entonces lo metemos aquí en la espina de Ishikawa como uno, como variable uno, atención al público, uno. Entonces ponemos y analizamos primero la causa.
Entonces ahí tenemos que hacer una interpretación de por qué nosotros estamos mal en tema de atención al público. Entonces tenemos que descubrir las causas. Bueno, como ustedes pueden saber, no hay una causa, puede haber dos, tres causas, muchas causas en el tema de atención al público. Una vez que analizamos, interpretamos, colocamos la espina de pescado la causa, pero ya con códigos, que es importante lo trabajado en punto práctico, digamos, para que se resuma directamente, se pone 1, ya significa que el 1 es la variable atención al público, referida a 1 en efecto no calidad de atención al público. Entonces, una vez que nosotros haciendo el control definimos por qué ha sido la mala atención al público, etcétera, tenemos que definir una prioridad estratégica. Eso es lo que te sugiere el modelo. O sea, tengo que hacer ese diseño estratégico, decir, bueno, si la causa ha sido mala atención al público, puede haber sido por una falta de capacitación de los vendedores, por ejemplo. Muy bien. Entonces estamos definiendo una prioridad estratégica, capacitación de vendedores. Bueno, esto tengo que bajarlo a otro nivel, que sería a un proyecto, un programa. Entonces eso podemos codificarlo así con nombre directamente. Ahí podemos decir, bueno, qué acción o qué dentro, pues nos van a armar todo un programa, ¿no? Simplemente van a generar una acción, decir, bueno, voy a contratar un plan de capacitación o bien voy a diseñar un programa de capacitación de vendedores. Por ejemplo, si ha sido una causa importante de la mala atención al público. Y de ahí me lo bajan al tablero de comando, ¿no? O sea, el tablero de comando que les mostraba, hay muchos tableros de comando. Este es un tablero de comando integral, es mucho más abarcativo, en donde están las prioridades estratégicas, los indicadores también puestos. Te va mostrando, fíjense a la derecha, este, los indicadores, cómo están, si están valores bajos del 1 a 4, Jack Fleman dice, bueno, es un punto rojo. Entre el 4 y 7, un punto amarillo, esos serían los tramos, y del 7 al 10, un punto verde. En fin, este es muy parecido al que les he enseñado a ustedes, en donde incluso pueden ser una columna responsable de la persona de ese indicador, como yo les he dicho, háganlo dueño del indicador a las personas. ¿Para qué? Para que luego proporcionen toda la información. Bueno, este es un trabajo muy, muy interesante en donde yo aquí he combinado, si se quiere, herramientas modernas de los grandes gurúes de la administración. Bueno, lo conocido por todos ustedes serían, parten de los tableros que hicieron política y táctica hasta el diseño de la estrategia, lo bajan al tablero, esa es la práctica que tienen que hacer. Van a Ishikawa, pero si está débil el indicador, y después lo transforma en un tablero, en un tablero para definir cómo mejorar, porque ese tablero va a definir el valor, digamos, si está bien o mal ese indicador. En el caso de la atención al público, en donde vos tienes que definir también la acción para mejorar, y vos vas a descubrir cuando lo apliques a Ishikawa. O sea, aquí Ishikawa hace como un puente de todas las cosas que hemos hecho mal, ¿no? En la empresa. Por eso les digo, se puede combinar, si ustedes conocen Kaplan y Norton, también Kaplan y Norton, como les he dicho. O sea, haces un mix de los tableros que te sirven para el diseño de la estrategia, Kaplan y Norton que te definen un mapa estratégico, la estrategia de la empresa a través de 4 perspectivas, rescata todas esas acciones estratégicas y lo metes en Ishikawa siempre que den valores bajos. Y ahí en Ishikawa lo que hace es todo un análisis de definir la causa, de definir la prioridad estratégica, de definir la acción y de traducirlo en un gran tablero. Bueno, esa es la propuesta para todos los indicadores de todas las áreas que vamos a ver a futuro en el control de gestión, ¿no? Bueno, estoy para las preguntas, voy a detener un poco la, la grabación. Les hice la propuesta de los tableros de comando. Ustedes